pueblo, pues, su alcalde, sus leyes, sus escuelas, sus supermercados, tiendas, o sea, como una pequeña nación. Sí. Esta de aquí es la entrada de esta ciudad gobernada por niños, el primer circo además del mundo y una zona increíble que hoy vamos a descubrir. En pleno fascismo, unos niños consiguieron levantar una ciudad completamente independiente, con sus propias reglas, con su propia moneda y hasta con sus propios medios de comunicación. Nos tenemos que remontar más o menos hasta los años 60. En esa época aquí en España estábamos inmersos en una dictadura, en la dictadura del franquismo de Franco. Era una época de profunda crisis, de profunda represión, pero en esta ciudad unos niños encontraron la alternativa. En el que dentro de la unidad nacional... Si nos fijamos un poquito en su historia, en el año 1956, un cura, un sacerdote, el padre Silva, tenía un sueño, tenía un objetivo, y era conseguir darle una nueva vida a esos niños, a esos pobres niños que iban a vivir una época en la que muy probablemente no iban a tener un futuro. Rompió con las reglas, empezó, por así decirlo, a recolectar niños y a traerlos a este entorno, a este paraje que ahora vamos a descubrir por dentro, y así poder formar una ciudad completamente al margen de lo que se estaba viviendo por aquel entonces en España, y sobre todo poder conseguir que esos niños tuviesen un futuro. En toda esta ciudad podemos ver las diferentes estancias, las diferentes dependencias donde los niños pues realizaban y hacían su vida. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí era la casa del cura, ese cura que os comentaba al principio que fue el encargado de crear toda esta ciudad. Como podéis intuir, la casa es la primera al entrar a la ciudad. El ayuntamiento por un lado, la plaza por el otro, y todo esto que estáis viendo aquí eran las escuelas donde los niños pues estudiaban, se formaban, se preparaban, porque aquí una cosa era clara: si no estudiabas, te ibas a casa. Lo más importante de aquí era la escuela, o sea, lo que es la formación académica era lo primero, Luego había otras cosas, talleres, oficios. Todo esto tiene un carácter pues un poco Chernóbil, ¿no? Un poco todo bastante abandonado, bastante siniestro, con mucho silencio. Y aquí está la cúpula que os comentaba antes y que ahora vais a ver. Esto de aquí pues sería como la propia rotonda de la ciudad, ¿vale? Todo rodeado de edificios. Las imágenes aéreas que os voy a enseñar vais a poder ver toda la zona de abajo repleta de edificios. Es una ciudad que, como estáis viendo, pues tenía sus propias leyes. Los niños fueron los encargados de establecerlas. Ley número 1. El ciudadano busca a Dios en su vivir diario. Como podéis intuir, todo esto fue creado por un cura, por lo tanto que tenga un componente religioso muy importante a lo largo de toda esta ciudad. En lo esencial son como una especie de mandamientos, los cuales debían cumplir toda la gente que vivía aquí, que como os comento, eran todos niños. Los niños, cuando llegaban a esta ciudad, tenían todo tipo de facilidades. Les daban dónde comer, les enseñaban, tenían su propia escuela, tenían también su sitio donde obviamente podían dormir y sobre todo también los preparaban para el futuro profesional. Y es que esta ciudad de los muchachos fue muy conocida por su circo. Esa cúpula que destaca en todos los montajes que estáis viendo es un circo donde los niños practicaban acrobacias, todo tipo de maniobras y sobre todo donde se lo pasaban bien, donde podían desconectar del mundo real y poder ser felices.
En otra de mis expediciones aquí he podido tener la suerte de conversar con uno de los lugareños de la zona, que nos ha podido abrir las puertas de esa cúpula, algo bastante exclusivo porque hoy por hoy nadie la puede ver por dentro y quiero que la veáis. Buah. Se inició el 15 de septiembre de 1956, 15 chicos que fueron los primeros que en Rusia, Italia, Norteamérica, México. Como podéis ver, este circo fue muy pero que muy conocido, muy famoso. Fue de hecho el primer circo del mundo al uso y se convirtió en una de las corporaciones de circo más famosas del mundo y de la historia. Para que os hagáis una idea, esta ciudad consiguió reunir a 50.000 niños. Muchos de ellos eran huérfanos, que no tenían padres, que habían vivido de primera mano las consecuencias de la guerra y que básicamente no tenían una familia y se quedaban aquí. Estaba volviendo hacia el coche y me encontré con un lindo grupo de vaquitas y que por supuesto no las quise molestar, pero con esto os digo que aquí todavía hay vida. Estos animales que pudisteis ver son propiedad de una familia que vive aquí al lado mía, los estoy viendo ahora mismo, y que siguen haciendo vida completamente normal. Igualmente sigo creyendo que la mejor forma que descubráis toda esta ciudad, que podáis ver de primera mano en qué consiste esta ciudad de los muchachos, es que pongamos a volar el dron y que lo podáis ver. Y con esta entrada que era antes y que ahora es salida, vamos a despedir el vídeo de hoy. Como vais a ver o podéis estar viendo dependiendo del día en el que estéis viendo este vídeo, estamos volviendo a la carga poco a poco. La gente está celebrando que vuelvo a YouTube, pero la realidad es que, aunque me veáis un poco apagado, estoy con bastantes ganas de volver a hacer lo que más me gusta. Como siempre os digo, ahora mucho más apoyo que nunca al canal, dadle like, activar la campana como siempre, por favor. Si os gusta el vídeo, compartirlo con vuestros amigos para poder llegar a más gente. Ya sabéis cómo está el algoritmo de YouTube, nadie está en YouTube, yo lo voy a intentar. Y sin más dilación, como antes hacía, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.